Ya la subiré. Este, quisiera mostrarles algunos de los trabajos que descargué, dos trabajos al azar para hacer una retroalimentación rápida. Este es el de Emily. Y también tenemos el de Rubén Darío. ¿Están viendo ustedes el de Rubén Darío? Sí, Ya. Eh, son dos trabajos distintos y quería más o menos comentar algunas cuestiones. Ya les digo, a partir de lo que pasó con cómo estamos revisando los trabajos, se me ocurrió que sería mejor que ustedes colgaran el trabajo en la carpeta de Drive, así yo puedo hacer comentarios directamente y así también podemos revisar en vivo los trabajos sin necesidad de que lo que pasa es que en el EVA no los puedes ver directamente, sino que los tienes que descargar. Entonces, algunas cosas, algunos comentarios que tenía sobre este trabajo. No es correcto que empecemos. Este primer párrafo debería ir orientado en de qué se trata. O sea, siempre ustedes tienen que pensar este tipo de trabajos, cualquier tipo de trabajo de investigación, y eso es algo que está en las diapositivas de esta clase. Cualquier tipo de trabajo de investigación, lo que va a hacer debe servir para que otra persona lo lea. Eso es un principio básico de cualquier trabajo de investigación. Otra persona tiene que leerlo y otra persona tiene que poder entenderlo. Entonces, cuando nos referimos al planteamiento del problema, tenemos que tratar de describir de una forma muy clara el problema para investigar. Entonces, en este proyecto yo voy a investigar este problema o este problema que se desarrolla de tal forma. Entonces, aquí el estudiante lo que hace es, en el primer párrafo, poner el problema. Entonces, para una persona que lea esto y que no esté enterado de lo que se trata este trabajo, no hay un conector lógico que le haga decir, o sea, ya la persona que ha escrito esto me está contando esta problemática, ¿sí? O sea, tenemos que utilizar un lenguaje que sirva para describir la problemática que estamos trabajando y para que al lector le quede claro esto. Entonces, este párrafo estaría un poco ahí de fuera de lugar. Eso está bien, pero sí tenía una observación sobre los objetivos. O como objetivo general, conocer los modelos pedagógicos aplicados hoy en día en educación a través de la emergencia sanitaria. Hasta ahí, hasta sanitaria, el objetivo estaría bien. De ahí sigue diciendo, los mismos que influyen en el aprendizaje presentes en su desarrollo académico. Aquí, en primer lugar, hay un error de redacción. Influyen en el aprendizaje presentes, eso es un error de número, o sea, aprendizaje singular, presentes es plural, en su desarrollo académico. Entonces, lo que estamos aquí es haciendo una relación causa-efecto. O sea, primero, conocer los modelos pedagógicos y después los mismos que influyen en el aprendizaje. Estamos hablando de dos cosas distintas y uno mismo se va a complicar. Por eso yo les decía, tenemos que pensar muy bien en cómo redactamos esos objetivos, en qué es lo que ponemos al redactar el objetivo. Como sugerencia, hasta sanitaria está bien. O sea, conocer, perfecto. Tú quieres conocer, está muy bien. Determinar los modelos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje que influyen en el desempeño del estudiante. De nuevo, lo que vemos aquí es que hay una repetición entre el objetivo general y el objetivo específico, que no hay, es lo mismo. Si ustedes se ponen a leerlo, es lo mismo. Solamente ha cambiado el verbo conocer y determinar, que están en el mismo nivel de análisis. Entonces, eh, determinar los modelos pedagógicos que influyen. O sea, estamos nuevamente haciendo esa relación. Tenemos que pensar que si uno escribe un objetivo, ese objetivo lo va a lograr a través de la investigación. Y eso de las influencias, eso es algo que yo no comenté, o sea, no les sugerí nunca hacer ese tipo de casos en los objetivos. Entonces, determinar influencias, para eso tú tendrás que evaluar cómo una cosa influye en otra cosa y no estamos metiéndonos en esto. Con conocer, con describir, con explicar es suficiente. No hay necesidad de buscar influencias.
Entonces, este objetivo es igual, está redactado igual que el anterior y no hay necesidad, si ya pusiste como objetivo específico general, no tienes por qué volverlo a poner como objetivo específico. Reconocer el diseño y desarrollo de métodos aplicados a la nueva modalidad, identificar los problemas que están presentes actualmente en la educación, analizar los medios, trayectorias y valores de aprendizaje. A ver, algo que probablemente se me pasó a mí por alto. Hay una redacción del proyecto integral de saberes o del núcleo problemático que está en las diapositivas que yo le presenté la primera clase a ustedes, en donde se trabajaba esto que dice aquí, analizar medios, trayectorias y valores de aprendizaje. Probablemente se me pasó por alto, pero quizás alguno de ustedes se dio cuenta ya, que hay cosas que no tienen ningún sentido en la redacción de ese núcleo problemático, de ese proyecto integrador de saberes. Tenemos que tener la suficiente perspicacia, o sea, la suficiente capacidad de análisis para decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, para todos aquellos que pusieron esto de analizar los medios, trayectorias y valores de aprendizaje, son constructos que no están definidos ni tienen que ver con la problemática que estamos trabajando ahora. Entonces, para hacer un resumen, lo que está aquí es suficiente hasta conocer. Por ejemplo, identificar los problemas que están presentes actualmente en la educación es una redacción muy amplia. O sea, los problemas actuales en la educación, en donde en el mundo entero, pues nunca vas a poder hacer ese trabajo de investigación. Entonces, una recomendación clara, lo que ustedes escriban en los objetivos se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Si yo digo, voy a identificar los problemas que están presentes en la educación, pues estoy hablando de la educación en general. Para eso mismo yo, como estudiante, acoto el objetivo y lo reduzco a algo que se pueda lograr. Identificar los problemas de la aplicación de los modelos pedagógicos en tal lado, en tal periodo. En lengua y literatura, en educación general básica o superior o bachillerato. Punto. En el Ecuador. En Loja. Se acabó. Para que después en los resultados tengan algo de relación con lo que estamos hablando. ¿Tiene alguna pregunta sobre? Y yo quisiera que también estas sugerencias les sirvan a los demás. Ya les digo, a partir de la próxima semana, yo en vez de dar una clase teórica, yo quisiera hacer más bien una clase en donde revisemos los trabajos de cada uno, los trabajos que van a hacer y las dudas puntuales y particulares que tenga cada uno. Se me ha ocurrido en función de que, claro, este trabajo de manera tan asíncrona, de que ustedes suben un trabajo y yo lo reviso después, puede causar muchas dudas en ustedes y creo que lo podemos resolver mejor así. Yo les voy a dar unos horarios de entrada y vamos revisando sus trabajos a medida que que vayan subiendo ustedes. ¿Alguna pregunta sobre esto que le comentaba Rubén Darío, tal vez? Profe, sí, una consulta, perdón. Sí. ¿En el planteamiento del problema en sí tiene que ser el mismo que está en la diapositiva o puede ser uno donde no incluya, por ejemplo, Rubén veo que tiene la incidencia en el proceso de la familia, la comunidad y el medio ambiente? Dijo usted la clase anterior que no era muy importante. Sí, bueno, yo pensé que no les había dicho, pero esto que estoy poniendo en rojo es un error de redacción de las personas que diseñaron la carrera. O sea, aquí también tengo que decir esto. Igual por eso rediseñamos la carrera. No sé si ustedes saben, pero ya hay una carrera rediseñada que está aprobada, que se implementará a partir del próximo semestre, que corrige todo este tipo de cosas. O sea, si ustedes se ponen a pensar, las deficiencias en la implementación de modelos pedagógicos, curriculares y didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje en EGB superior y bachillerato. Perfecto. Hasta ahí tenemos un problema clarísimo que es las deficiencias en la implementación de modelos pedagógicos. Pero luego esto, la incidencia que tienen en la familia, en la comunidad y en el medio ambiente, esto me suena a mí como que a querer abarcar un montón de cosas y no concretar, porque ¿qué tiene que ver los modelos pedagógicos y la familia, la comunidad y el medio ambiente? Son cosas súper amplias. Entonces o sea, esto de frente, no, esto no lo vamos a hacer, ni es necesario ponerlo. Y por eso ustedes mismos también tienen que ser críticos sobre lo que hacen. A ver, yo estoy poniendo que voy a ver la incidencia de la aplicación de modelos pedagógicos en la familia y en el medio ambiente y cómo voy a hacer eso. O sea, ¿cómo voy a determinar que hay una incidencia entre el modelo pedagógico y el medio ambiente? Eso es un error de la redacción que está en el proyecto. Entonces, sí se los he dicho. Y
no tiene nada que ver, nosotros nos vamos a concretar. Y lo que sí nosotros hacíamos un diseño emergente sobre el proyecto, porque aparte de que vamos a ver las deficiencias de la implementación, lo vamos a ver en educación virtual, en el contexto de la pandemia del COVID-19 de mayo del 2020. O sea, eso en un contexto muy específico que, dadas las circunstancias, y eso era lo que yo explicaba en clases anteriores, vamos a trabajar por las circunstancias puntuales. Entonces, esto que está en rojo no lo vamos a trabajar. Profe, también nos había dicho que debe ser en específico en sí de la lengua y la literatura, de los que tenemos docentes que nos puedan colaborar con eso. Y también en la educación virtual, de manera virtual, ¿no? Sí, el proyecto Integrador de Saberes y por la naturaleza de la carrera pide que sea en lengua y literatura. Pero las personas que no tienen la posibilidad de acceder a profesores de lengua y literatura lo trabajarán de manera general, así como está aquí, en EGB superior y bachillerato o bachillerato. Pero como todos ustedes tienen al menos un estudiante, ahí sí pueden trabajar el tema de la lengua y la literatura. Porque ese estudiante Listo, tiene que recibir necesariamente lengua y literatura. ya. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? No, profe. Ahora estamos viendo el de Emily, ¿verdad? El de Emily Alarcón. Dice, las deficiencias en la implementación de modelos pedagógicos, ya lo mismo que le sugería a Rubén Darío, esto no lo vamos a trabajar y esto para todos. Proceso de educación, esto sería minúscula. Entonces, profe, como se trata de que yo sí tengo el profesor de literatura, le voy a quitar entonces EGU para ponerle para la pedagogía de la lengua y la literatura. Sí, aquí no es correcto, aquí es EGB, Educación General Básica. Ya. No, no le quites esto porque, o sea, la lengua y la literatura están dentro de eso. O sea, sería EGB Superior y Bachillerato o en la enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, aquí. De enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura. Ya. De la lengua. En instituciones, porque claro, no tienes por qué quitarle porque igual seguimos trabajando sobre instituciones de EGB Superior y Bachillerato. Ten cuidado con estas mayúsculas que no tienen por qué ir. Educación virtual. Ya, este trabajo está muy bien, yo lo había revisado. Esto de... Este planteamiento de Emily es muy correcto porque ella inicia con una contextualización de la problemática. O sea, ahorita mismo estamos en una pandemia global, no sé qué, que nos plantea retos, está muy bien. En ese sentido, la ministra de Educación ha dicho esto. Igual puedes aquí aumentar algún comunicado oficial del Ministerio de Educación, que lo puedes encontrar en las páginas web o en las redes sociales de ellos. O sea, que la cita sea Ministerio de Educación, porque ellos igual deben haber tenido algún pronunciamiento oficial, pero está muy bien que hayas tomado en cuenta esto. Es significativo proyectar una investigación. O sea, lo que ha hecho Emily en este trabajo es darle un poco de cohesión, que era lo que le adolecía el otro trabajo. O sea, estamos ahorita en un contexto que era justamente lo que yo les había pedido hacer. Estamos en un contexto, tenemos una oportunidad de investigación, al respecto el Ministerio de Educación ha dicho tal cosa y lo que nos planteamos es esto, saber cómo funciona el trabajo, cómo funciona la aplicación de modelos pedagógicos en este contexto específico. Conocer las deficiencias en la implementación de modelos pedagógicos, sería aquí de la lengua y la literatura, en las instituciones y habría que quitar esto.
y ahí el objetivo quedaría perfecto. Analizar los modelos pedagógicos que se acoplan, describir la incidencia, ese lo sacaríamos. Considerar la importancia que tienen los modelos pedagógicos y yo aquí le aumentaría considerar la importancia que tienen los modelos pedagógicos en el proceso de aprendizaje en el contexto tal. ¿Sí? Eso sí quisiera que les quede claro. O sea, lo que escribimos nosotros en los objetivos es lo que nosotros vamos a hacer. Sí, o sea, vamos a analizar los modelos pedagógicos, eso vamos a presentar en nuestros resultados. Eso vamos a presentar en nuestras conclusiones. Entonces, este ejemplo que he descargado está bastante bien. O sea, la contextualización tiene más lógica, tiene una coherencia y le hace entender a quien está leyendo que hay un proceso lógico de creación de un hilo argumental. O sea, estamos aquí en este contexto, por tanto hay un problema, por tanto quisiéramos investigar y llegar a esta conclusión. Entonces, este tiene más sentido y igual las correcciones o las sugerencias que le he hecho a Emily igual pueden servir para todos. Por esa misma razón, o sea, porque me he dado cuenta de cómo está esto de revisar así de manera síncrona, eso sí les voy a pedir que la próxima semana nos vamos a reunir por grupos, en el horario de clases obviamente, para hacer este tipo de trabajo más orientado a la revisión de sus trabajos. ¿Está bien? ¿Alguna Sí, pregunta que tengan sobre lo que expliqué? sí, acerca del contexto, ¿sería en esto del contexto del COVID o a qué me refería en el objetivo? ¿Qué pasa con el objetivo? En el que me dice Ah, el sí, aprendizaje. sí, sí, en el contexto de la pandemia, sí. Ya, Sí. ya le dije, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, muy bien, Emily, por el trabajo. Vamos a continuar. Lo que nos toca ahora trabajar es el marco teórico. Quisiera preguntarles antes de eso, ¿cómo van con la materia de cátedra? No tuvimos clases Liz este lunes por lo del feriado. Ah, tiene clases los lunes. Solo los lunes. Sí, solo los lunes. Ok. Bueno, eso es una pena. Espero que se puedan... Bueno, tenemos que ir avanzando, porque si no se nos acaba el semestre y no lo logramos. Entonces, bueno, voy a explicar. O sea, dos clases no han tenido la semana pasada, me dijeron que tampoco habían tenido clase. No, tampoco nos dio clase. O sea, dos clases no han tenido. Eso está grave. Bueno, ustedes entienden y saben que la obligación o el papel que juega la materia de cátedra integradora es fundamentar teóricamente esta investigación. La materia incluso se llama por sí misma modelos pedagógicos contemporáneos. Entonces yo aquí había hecho un cuadrito resumen para de alguna forma empezar por ahí, contextualizar eso, pero podemos explicarlo un poco más ampliamente si todavía no reciben información sobre esto. Esto es lo que a grandes rasgos deberían ver ustedes en esa materia. Entonces tenemos esta diapositiva que dice partir de la teoría para trabajar en el campo práctico. Necesitamos nosotros una fundamentación teórica para poder trabajar en el diseño de nuestro proyecto de investigación. Para eso mismo está esa materia y para eso mismo sirve la fundamentación teórica. Y a la vez en nuestro proyecto de investigación nosotros tenemos que trabajar sobre la fundamentación teórica. Entonces, aquí he puesto un cuadro resumen. No son los únicos modelos ni son las únicas formas en las que se lo llaman, porque dependiendo de los autores lo pueden llamar de una u otra forma. Pero tenemos 4 grandes puntos que se diferencian entre sí. Entonces tenemos este modelo tradicional conductista que se fundamenta en todas estas teorías conductistas del aprendizaje que establecen que en este cuadro dice el hombre no elabora el conocimiento, sino que lo recibe. Se establecen en que los autores o los promotores de estos modelos decían que el aprendizaje solo se puede observar, solo se puede
manifestar a través de una conducta observable. Entonces, podemos poner como ejemplo a todas estas cuestiones que provocan con conductismo en el ser humano, o sea, condicionamiento. Me pasó, creo que no me pasó con ustedes, pero me pasó con otros cursos y me pasó, recuerdo, en la universidad casi no, pero recuerdo un día que me invitaron a un colegio a dar una charla y llego al colegio y entro por la puerta del aula y todos los estudiantes se ponen de pie, sin que yo haya hecho nada. O sea, yo entré al aula y todos los estudiantes se pusieron de pie. ¿Por qué creen que pasa eso? Acostumbrado. ¿Acostumbrados por qué? Eso como que se inculca desde que estamos en el jardín, que es una forma de mostrar respeto, algo así, al docente. Ya, en la universidad ya no les, en la universidad ya no les han pedido que hagan eso, ¿o sí? No, No. Ya. ¿Ustedes creen que están faltando al respeto si no se levantan? no, solo hace falta No. saludar. No, porque no necesitas pararte para saludar, ¿verdad? Puedes decir hola, profesor, o buenas tardes, o lo que sea. Entonces, este ejemplo, claro, de este tipo de conducta, eso es una conducta, este comportamiento que ustedes tienen o que los estudiantes tienen, como me dicen desde el jardín, nos enseñaron que teníamos que levantarnos para mostrar respeto al profesor o lo que sea. Cuando tú lo haces, y por eso me pasó en el colegio que les digo, uno lo hace sin pensar, lo hace inconscientemente, ¿no es cierto? O sea, porque lo ha repetido tantas veces, lo hace inconscientemente. Eso se conocería según la teoría como un condicionamiento clásico. O sea, estás condicionado y te inculcaron, te relacionaron una conducta con un estímulo. Probablemente quizás esto vieron con Carla, ojalá me confirman si Carla les comentó esto el ciclo anterior. Si es que es así mejor para que ustedes tengan una base o no vieron nada de esto el ciclo anterior. Sí, sí nos dio eso, profe. Ya, mejor. Así no estamos hablando sobre el aire. Entonces esto se conocería como condicionamiento clásico. El hecho de que tú ejecutes una conducta automáticamente porque la relacionaron con un estímulo. ¿Cuál es el estímulo en este caso? Que el profesor entra por la puerta del aula y yo me levanto porque acaba de entrar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no se levantan? ¿Qué pasa si no se levantaban en el colegio o lo que sea? De respeto. Éramos unos mal educados. Pero nada más, o sea, ¿no les pasaba algo? Recibían castigo. Nos llamaban la atención. Podían llamar la O atención, bajarles enojaban, puntos, o limpiados. sacarlos de clase, no sé, dejarlos de pie, yo qué sé, un montón de formas. Entonces, este modelo tradicional conductista es el más antiguo, el más básico que, como ya me dicen que les he explicado, Carla, no voy a extenderme demasiado en esta explicación, pero claro, está más orientado a una relación unidireccional en la que el profesor explicaba y el alumno repetía. Y eso era lo que se evaluaba, la capacidad del estudiante de repetir lo que el profesor dice. Y vivíamos en un mundo en el que un mundo muy positivista en el que solo valía la pena lo que estaba escrito en el libro y se te evaluaba en función de tu capacidad de repetir. Puede ser que todavía ustedes tengan profesores así en la universidad, no lo sé, pero estoy seguro que tuvieron algún profesor de ese tipo en el colegio, o sea, de este que te decía, tienes que escribir a pie de la letra, no sé qué, lo que dice el libro, o los que proponen estructuras muy específicas. Por ejemplo, la carátula tiene que ser de esta forma, tiene que tener este tipo de letras, no sé qué, si no está escrito así, tiene 0. ¿Les ha pasado o no? Sí, profe. Sí, a mí sí. Hasta la universidad. Hasta en la universidad. ¿Conmigo dices? No, mentira. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando llegan los chicos a la universidad a veces?
están tan condicionados, o sea, este modelo los condicionó de tal forma que no pueden, o sea, no tienen la capacidad de proponer. No digo que les pase a ustedes, pero pasa generalmente cuando los chicos están en primer ciclo. Profe, pero ¿cómo hago? Profe, pero ¿qué escribo? Profe, pero ¿con qué tipo de letra hago? Profe, ¿con qué color de esfero escribo? Recuerdo que la única cosa que no les permito a mis estudiantes hacer es escribir con lápiz, porque el lápiz se borra y puedes hacer cualquier cosa después. Pero, claro, profe, ¿puedo escribir con esfero rojo? Profe, no sé qué, profe, no tengo el esfero rojo para escribir el título. ¿Y quién te dijo que el título se escribe con rojo? ¿Me entienden cuando digo este tipo de ejemplos? O sea, estamos cuadrados y condicionados. O sea, se tiene que escribir con rojo, se tiene que escribir saltando 2 cuadritos, se tiene que escribir con tal tipo de letra, que tienen que ver con todos estos modelos de aprendizaje orientados a la repetición y al proceso. Eh, Perdón, no al proceso, sino a la repetición y al resultado. O sea, por eso aprendimos a escribir repitiendo la A, la B, la mamá, el papá, no sé qué, a repetir planas y planas y planas, a repetir en matemáticas las tablas y a memorizar todo el lenguaje, a memorizar, porque eso era lo que se valoraba. Por eso está en ese cuadro ahí, el hombre no elabora el conocimiento, sino que lo recibe. Y claro, había esta relación unidireccional en el que el profesor sabe, el alumno no sabe, y el alumno lo que tiene que hacer es repetir lo que el profesor dice. Y mucha gente se queda acostumbrada y condicionada a trabajar en este tipo de modelos, en que yo repito lo que el profesor dice o necesito el libro para leer y repetir y copiar y dictado y cosas así. Creo que todavía tienen ustedes profesores que les hacen dictado, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y también en educación virtual? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Mejor, porque ya no sé cómo haríamos con dictado en educación virtual. Luego, bueno, como van evolucionando las teorías sobre el aprendizaje, ahí, por ejemplo, dice este modelo activista, el hombre conoce la realidad y actúa creativamente sobre los objetos. Modelo constructivista, el hombre no recibe el conocimiento, lo construye y reconstruye. Claro que aquí está muy resumido, pero espero que en la clase de Felipe lo vean o en la clase de Carla lo hayan visto, y si no, pues tendrán que leerlo igual para poder hacer el marco teórico de este trabajo. Entonces aquí, por ejemplo, en el constructivismo todavía nos falta Vygotsky, que es uno de los grandes, o es el gran padre de este modelo. Que lo que dice es que, claro, el aprendizaje no es tan lineal, como decían los conductistas y los tradicionales, sino que el aprendizaje se va construyendo. Y hay un concepto muy importante que introduce Vygotsky, que es el andamiaje, que es como que la analogía con esos andamios que ustedes han visto cuando hay unas construcciones, el andamio es esta cosa, esta herramienta que se va construyendo a partir de muchas otras piezas iguales, y por eso el constructor pues tiene, dependiendo de lo que necesite, va construyendo su andamio y lo van modificando y así, dependiendo de la circunstancia. Por eso Vygotsky introduce este concepto del andamiaje, en donde lo que se hace es explicar que el alumno no aprende de manera separada. O sea, no es que aprendiste con el profesor de matemáticas de sexto año, sino que el conocimiento que tú aprendiste en sexto año sobre matemáticas lo tienes que relacionar con lo que vas a aprender en séptimo año y lo que vas a aprender en el colegio, y lo tienes que relacionar con las experiencias reales del estudiante, y esas experiencias reales las tienes que reproducir en el aula para que el alumno aprenda sobre cosas que le vayan a servir. Y porque si ustedes se ponen a pensar, esa siempre ha sido la queja que han tenido los estudiantes, incluyéndome a mí, me incluyo ahí, de que ¿por qué tengo que aprender esto? Y no sé si han visto estos memes de que día número 1000 no sé cuánto, 220, hasta ahora no he visto dónde tengo que aplicar el trinomio cuadrado perfecto. No sé si han visto sus memes o cualquier cosa. Sí, profe. Sí. La miscelánea también, profe. Exacto. ¿Dónde tengo que aplicar eso? Hasta ahora no lo he visto. ¿Eso es error del trinomio cuadrado perfecto? No, es error del profesor, que no te dijo para qué te va a servir eso en la vida real.
sea, que él no te dijo que si no se hubiera descubierto eso, si la gente no hubiera aprendido a factorizar, no estuvieras tú trabajando sobre tu computadora hoy, sobre tu teléfono celular, o no habría internet o cosas así. O sea, no te dijo en qué parte de la realidad se relacionaba el conocimiento que te enseñaron. Y te lo enseñaron de manera sistemática y tradicional. No te dijeron, esto te va a servir algún día para esto. Lo que te dijeron fue, coge ese libro del viejito de Baldor y repite 1000 veces y resuélveme 100 ejercicios. Y en mi tiempo no había solucionarios. Ahora sé que ya hay todas las aplicaciones para celular en el que escribes la ecuación y te la soluciona. Entonces, claro, todo ese conocimiento instrumentalista ya no perdió sentido y por eso surgieron otros modelos pedagógicos como el constructivismo. Que planteaba, ya les digo, este concepto fundamental sobre el andamiaje, que iba explicando cómo se iba construyendo el conocimiento y cómo el conocimiento se iba componiendo de diferentes partes pequeñitas para luego llegar a una parte más grande y que esa parte más grande te sirva para algo en la vida real. Y tenemos ya algo más nuevo que es siglo XX, teoría crítica. El hombre rechaza los medios de dominación y busca alternativas de solución a problemas sociales. Que claro, ya tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, de un juicio, de buscar soluciones a problemas, de utilizar la educación para relacionarla con la problemática social y cosas que estamos viendo actualmente. Y claro, después viene todo esto de la educación digital, el e-learning, la web 2.0, 3.0, 4.0 y lo que se venga inventando, y autoaprendizaje y cosas ya más modernas. Pero bueno, esto es lo que deberían más o menos ustedes saber y lo que tendrían que ustedes trabajar en su marco teórico, o sea, tratar de definir todas estas corrientes de aprendizaje y cómo se relacionan un poco con lo que está pidiendo el gobierno nacional. Yo les había dicho que en el currículo de lengua y literatura se establece el modelo pedagógico, cuál es, a cuál se adscribe el sistema de educación nacional y por qué, y cómo se refleja eso en la desagregación de actividades. Y ya les digo, esto debería verse en la asignatura de modelos pedagógicos. Tal vez tienen alguna pregunta sobre esto. Yo le tengo, profe, una pregunta. Claro. Por ejemplo, en el marco teórico, pongo los modelos pedagógicos o sea, yo quería basarme en en la recolección de información que vaya a hacer. Por ejemplo, si puedo observar un modelo tradicional o un modelo constructivista, para no poner todos, o es obligatorio poner los que me parezcan más interesantes. Ya, la pregunta de Ayeli es muy buena y la respuesta es muy sencilla. No siempre construimos marco teórico en función de lo que queremos encontrar, sino al revés. Tú me preguntas ahí, ¿puedo buscar solo aquellos que yo vaya a ver? ¿Y cómo sabes cuáles vas a ver? Claro, profe, por eso le preguntaba, o sea, que quería yo primero recolectar la información Ya. y de esa forma poder elaborar mi marco teórico. Uh-huh. Se puede hacer de esa forma cuando hacemos investigaciones en las cuales no nos vamos a basar en una teoría ya planteada, que no es el caso de esta investigación. Ejemplo, tú vas a hacer un tipo de investigación más etnográfica en donde vas a ver otro tipo de constructos. No vas a ver modelos pedagógicos, sino vas a ver, no sé, identidad, que es un constructo muy, muy complejo y muy subjetivo. Vas a ver identidad. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reemplazar modelos pedagógicos y estoy poniendo una nueva función teórica que es identidad. Entonces vos vas a explorar, analizar, observar rasgos de identidad en tus informantes o en tus sujetos de investigación. Aún así, tú necesitarías tener alguna noción sobre identidad, que necesitarías fundamentarla teóricamente, pero ahí sí tú tendrías que en realidad recolectar información primero para después revisar lo que encontraste o comparar lo que encontraste con la teoría que existe. Aquí, esta investigación es un poco más cuadrada porque ya tenemos una teoría desarrollada. O sea, ya sabemos cuáles son los modelos. Lo que no sabemos es
cómo se comportan esos modelos en los datos que tenemos. Entonces, lo que es, aquí sí quisiera dejar una respuesta muy clara. En investigación cualitativa, quizás debo habérselos dicho en algún momento, ya sea en primero o ahora, pero en investigación cualitativa no siempre seguimos un proceso lineal. O sea, no siempre primero hacemos el marco teórico y después hacemos la recolección. Y no, podemos hacerlo de manera intercalada, como pregunta Dayeli, pero necesitamos tener una idea. O sea, al menos algo así como lo que yo te pongo, un panorama. O sea, ¿por qué? Porque probablemente tú encuentres rezagos de un modelo tradicional en el tipo de actividades usadas y necesitas tener esa visión para poder identificarla. Si lo haces al revés, probablemente no lo logres porque tú ya vas a tener un posicionamiento sobre tus datos. Entonces, al menos una panorámica sí tienes que tener. ¿Qué pasa si, por ejemplo, recoges los datos y te encuentras con que hay algo que no pusiste en el marco teórico? Pues regresas al marco teórico y lo completas. En eso no hay ningún problema. Pero sí tenemos que tener al menos una panorámica sobre lo que hay. Hay estos modelos tienen estas características, se aplican de esta forma. La educación virtual, que eso es algo que también tenemos que incluir en nuestro marco teórico. ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son esas características que la diferencian del aprendizaje presencial? Yo les había dicho una diferencia muy sustancial, por ejemplo, que igual debería estar escrita en sus marcos teóricos. En la educación virtual se le da más importancia al trabajo asíncrono. Y los trabajos síncronos se desarrollan de otra forma. Y por eso yo les animo a que ustedes, en estos espacios en los que coincidimos, ustedes hagan todas las preguntas que puedan, así sea que se les ocurra, o sea, así sea que no tenga nada que ver con la clase, pero pregunta porque después ya no lo tienes al profesor al frente, ya no lo puedes ir a ver a la oficina, tienes que escribirle un correo, tienes que escribir al celular y si el profesor no te lee el celular, pues te responderá el otro día y cosas así. Entonces, el tema del trabajo síncrono y asíncrono es algo que tiene que estar muy consolidado en su marco teórico para que luego ustedes observen cómo se desarrolla eso, porque si ustedes se ponen a pensar, nosotros no estamos analizando clases a distancia, diseñadas para hacer clases a distancia. Lo que nosotros estamos analizando es clases a distancia diseñadas para hacer clases presenciales. Porque los profesores nunca les pidieron hagan un diseño de una clase virtual porque vamos a tener una pandemia. Es lo que nos pasó a nosotros. Que tenemos que adaptarnos y acoplarnos a nuevas formas de enseñar, a nuevas formas de abordar los contenidos y los programas, cuando lo original estuvo diseñado para trabajarse de otra forma completamente distinta. O sea, yo no sé si les comentaba a ustedes, pero lo que nos pasa a nosotros es que como te toca hablar más tiempo, como tienes mucha menos interacción con tus estudiantes, como puedes hacer muchas menos dinámicas o trabajos en grupo, lo que sea, tú te desgastas muchísimo más, porque claro, mire, yo ya voy hablando casi 1 hora y probablemente termine hablando casi 2 horas en esta clase y me sentiré como si hubiera hablado 6 horas seguidas, porque es mucho más pesado y necesitas organizar tu contenido de cierta manera, no puedes improvisar tanto, sino que todo tiene que estar organizado y eso te gasta muchísimo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos descubrir. O sea, cómo el profesor tuvo que adaptarse para impartir una clase que estaba diseñada para ser dada en presencial, pero lo tuvo que hacer de otra forma. Entonces, ahí tenemos un choque y un choque terrible que es el que tenemos que tratar de descubrir. Entonces, Dayeli, necesitamos al menos tener una panorámica. En otro tipo de investigaciones, más de tipo etnográfico, sí podemos hacer lo que tú planteas. Primero recojo los datos y después veo la teoría. Incluso hay un tipo de investigación que se llama investigación de teoría fundamentada, en donde no tienes nada de teoría antes. Y simplemente tu teoría emerge de los datos que recojas. Pero ya te digo, o sea, todos se tienen que acoplar al tipo de investigación. Y si ya tenemos una teoría establecida desde hace muchísimo tiempo y siglos atrás, no vamos a querer nosotros inventar el agua tibia y decir, yo me acabo de inventar que existe un modelo pedagógico, porque no tendría mucho sentido. Pero en otro tipo de investigaciones sí. No sé si respondí a tu pregunta correctamente. Sí, profe, le entendí, gracias. Ya, es una pregunta muy interesante, si ven. Así lo que se les ocurra pueden preguntar, lo que se les venga por la mente. Entonces, esto debería estar en su marco teórico y también debería estar el tema de la educación virtual.
¿Alguna pregunta de alguien, de algún otro estudiante sobre lo que expliqué así a grandes rasgos rapidísimo sobre los modelos pedagógicos? Profe, yo tengo una. Dime. Por ejemplo, cuando yo estoy elaborando el marco teórico, ¿puedo hacer una comparación de cada dos autores sobre cada modelo? ¿Cómo así? No te Por entiendo. ejemplo, por ejemplo, yo quiero hacer una comparación del modelo tradicional. Ujú. Quiero coger a dos autores. Si lo puedo hacer, Sí, pero en el marco teórico no hay tanta necesidad de comparar qué dicen los autores porque no estamos analizando los marcos teóricos desde la teoría, simplemente estamos fundamentándonos. Sobre lo que dice Rubén Darío, aquí sí, en esto sí quiero ser muy, muy claro. Nuevamente, no vamos a descubrir el agua tibia y lo que siempre les recomiendo yo ahí serían las fuentes originales. O sea, si ustedes se fijan, he puesto aquí algunos nombres de los autores, quienes crearon, quienes fundaron las bases de los modelos pedagógicos y tenemos que tratar de llegar ahí, o sea, a Piaget, a Vygotsky, a fulano de tal, porque ellos fueron los que establecieron las bases de esto. Esto en investigación es muy importante y así un revisor se da cuenta rapidísimo de si sabes de qué estás hablando. Cuando tú te metes a investigar sobre algo que ya ha estado, se ha dicho desde hace muchísimo tiempo por personas reconocidas en el campo, tú estás obligado a citar y a conocer a quienes trabajaron originalmente sobre esto. O sea, no puedes hablarme sobre el conductismo, digamos, y me citas a Juanito Martínez 2014. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decirle a la persona que te está leyendo, no tengo idea sobre esto y puse el primero que se me ocurrió. Y no leí lo suficiente para saber que hubo una persona que se apellidaba Skinner, que fue el que creó esto. Y no tuve y me dio la pereza suficiente como para no irlo a buscar, porque me daba pereza, simplemente revisar el primero que se me ocurrió para que el profe vea que he citado. Aquí sí, eso sí tengo que ser muy sincero y muy claro con ustedes, porque ya pasaba antes y porque cuando revisamos cosas sobre modelos pedagógicos, tenemos necesariamente que remitirnos a los que los crearon, a los que hablaron primero sobre ellos y a los que fundaron las bases. ¿Que podemos compararlo con otro autor? Perfecto, pero siempre y cuando esté en nuestro marco teórico el autor original. Entonces, eso sí les recomendaría y por eso al menos en este proyecto, que es el de tercer ciclo, sí. Y esa es una sugerencia que les dejo de aquí en adelante. Cuando ustedes se metan a investigar sobre algo que ha sido ya investigado con anterioridad por un montón de gente y ya tiene sus nombres importantes y sus autores reconocidos, cítenlos a ellos. Porque si no, el otro se va a dar cuenta de que no leyeron. ¿Está claro esto o tiene alguna pregunta? ¿Alguien dijo algo o solamente abrieron el micrófono y sonó? Si no pueden hablar, también pueden hacer una pregunta en el chat, recuerden. Entonces, el proyecto, el marco teórico para el proyecto Integrador de Saberes debería tener al menos estos tres pilares. Los modelos pedagógicos, la propuesta del currículum, o sea, incluirla. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un currículum, con un documento específico, el currículum nacional, y de ahí podemos comparar. Porque, claro, existe una variedad de modelos pedagógicos, pero solo es uno el que propone el currículum. Y luego eso se nos hace más fácil para hacer la comparación. O sea, el currículum propone esto y nosotros vimos esto. Y también esto que se añade a este semestre que ustedes están cursando, que es el de la educación virtual. Esto al menos, esas tres cosas deberían estar especificadas en el marco teórico. Ahora, he tomado algunas cosas de las diapositivas anteriores para volverlas a trabajar aquí, que no las trabajamos suficientemente. Dice, la literatura puede aportar una teoría completamente desarrollada que se aplica a nuestro tema de investigación, que es el caso de ustedes, lo que preguntaba Dayeli. O sea, ya hay teorías
hechas desde hace cientos de años sobre esto, o varias teorías que se aplican a nuestro tema de investigación, que podría ser, lo que pasa es que aquí esto no se aplica porque, claro, no es que hay una teoría sobre el constructivismo y otra teoría sobre el constructivismo, o sea, el constructivismo es uno y ya, y obviamente hay muchos más aportes a partir de Vygotsky y de Piaget, pero la base está ahí. ¿Qué más tenemos? La literatura puede aportar descubrimientos parciales que se relacionan con el tema de investigación u otras ideas relacionadas con el tema. Eso les decía. A ustedes hacer un marco teórico, ¿para qué les va a servir? Para darse cuenta de qué es lo que se ha dicho, de qué es lo que se propone y permitirles a ustedes analizar de una forma más completa sus resultados. Las excusas, el tema no ha sido investigado, no sé en qué basarme o no hay nada, corresponden a una deficiente búsqueda de información. Ustedes son nativos digitales, algunos de ustedes son centennials, aquellos que nacieron después de los 2000. Entonces ustedes manejan perfectamente las herramientas de tecnologías de información, de buscadores, pueden encontrar películas piratas, pueden encontrar música, pueden encontrar lo que quieran en internet o no. O yo me estoy equivocando ahí. Sí, lo correcto. Pueden encontrar lo que quieran. Entonces, si pueden encontrar eso, no me van a decir que no van a encontrar nada sobre el constructivismo y el conductismo y estas cosas. Siempre va a haber algún estudiante que diga, profe, no encontré nada. Ahí está la respuesta en esta diapositiva. Esto correspondería a una deficiente búsqueda de información. Es que no sabes buscar información o no te diste el tiempo suficiente para hacerlo. Yo confío en que todos ustedes puedan encontrar información en internet. Sobre esto, lo difícil en realidad, y eso es lo que les decía antes, lo difícil aquí es encontrar información que me sirva. Porque claro, si tú pones constructivismo en Google, te van a salir 144,000 resultados. De esos 144, ¿cuál vale? Hagamos un ejercicio así rapidito, aunque sé que tengo otra diapositiva más adelante que explica esto, pero ¿cómo ustedes, de esos 144,000 resultados, cuál toman ustedes para aportar a su marco teórico? El que sale de fuentes confiables y de autores reconocidos. ¿Y qué sería Cisne una fuente confiable? Digamos, puede ser, digamos, un buscador como Google Scholar. Uh-huh. Digamos, saben salir documentos, libros y ese tipo de cosas. Ok. ¿Alguien más aparte de Cisne? Se puede buscar en artículos, en investigaciones que ya, en investigaciones pasadas o en libros también. Ok. Eso es lo complicado en realidad. De todas esas variedad y cantidad de resultados que te salgan de tu búsqueda, escoger una o dos o tres que valgan la pena. Entonces, no hay excusas y si no, ya saben lo que les voy a responder. No has buscado bien. ¿Para qué te sirve el marco teórico? Antes de recolectar los datos, te sirve para aprender más acerca de la historia, para conocer qué métodos se han aplicado, para saber qué respuestas existen allá, preguntas de investigación que otras personas se hicieron. Te pueden, por ejemplo, ahí dice resolver cómo pueden analizarse los datos. Te pueden ayudar, porque ustedes saben que todavía no hemos llegado a la metodología, pero yo también les pido que se fundamenten teóricamente sobre la metodología. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un instrumento de investigación, tienes que ver cómo otro lo aplicó, cómo otro lo diseñó, en qué se basó, cuáles fueron las partes con las que armó su instrumento, cómo analizó esos datos. Después de recolectar los datos, puedes ver cómo se relacionan tus datos con la teoría que has obtenido. Si es que no se explican tus datos, puedes revisar otra vez nueva teoría y ver si es que otro tipo de modelo pedagógico se puede aplicar y cosas así. Entonces, siempre es importante en todo momento el revisar teoría, literatura científica sobre lo que estás investigando, siempre. Aquí lo que le preguntaba yo hace un rato, ¿cómo diferenciar información relevante de la no relevante? Por la fuente, o sea, una fuente es un libro, otra fuente es un blog, es definición.com, que siempre tiene que metérseme por ahí en algún trabajo. Ahí, por ejemplo, alguien pone, ¿qué es el constructivismo? Y debajo te aparece
definiciones, creo que hay una página de definiciones o de diccionario, no sé qué, y coges y lo copias. Y pones en las normas APA, definición, no sé qué, 2014. O sea, ya te digo, eso en realidad dice mucho más de ti. Dice de tu ética de trabajo. O sea, dice, no tuve la gana ni siquiera de ponerme a revisar qué decía y no puedo diferenciar una fuente confiable de una no confiable. Entonces, primero es el tipo de fuente. Después es el autor. O sea, aquí ya lo tenemos muy claro igual. O sea, no es lo mismo que me cites a Piaget o Vygotsky o a Paulo Freire a que me cites a Juanito de los Palotes. ¿Por qué? Porque hay autores que han investigado, que han planteado teorías y hay autores que han copiado esas cosas o que están hablando del margen o están haciendo otro tipo de investigación, pero tú crees que se relaciona con eso y lo pones. Entonces, nuevamente, eso dice más de ti que del autor. Dice que tú no tuviste la capacidad de diferenciar esas dos fuentes, ni diferenciar que hay autores que tienen más peso en ciertos temas que otros. Esto pasa muchas veces también porque a veces pasa que las reglas que te ponen las revistas o la materia, el profesor, son irracionales. Por ejemplo, y puede que a ustedes se les esté metiendo eso en la cabeza y no me lo quieran decir. Hay profesores o revistas que te dicen, la bibliografía solo puede ser de los últimos 4 años. O sea, ahorita estamos en 2020, solo del 2016 para adelante. Nada que venga de antes no sirve. Eso es irracional, porque si tú estás trabajando en cosas como esas y tienes que citar a Piaget, y Piaget tiene una fuente de 1954, pues tienes que citarla, no vas a citar a Pepito de los Palotes 2019. A veces también pasa por eso, porque hay reglas que no tienen ningún sentido de ser. Y claro, esto siempre, yo sé que probablemente Felipe les dijo en estos cursos que tienen de normas APA, siempre obviamente se valora que la bibliografía sea actualizada, y eso no lo discuto yo. Pero hay casos específicos como que tú tienes que citar al que creó la teoría y que tienes, o sea, imagínate que estás hablando de filosofía y de el nihilismo y tienes que citar a Nietzsche y no vas a citar Nietzsche 2020 porque Nietzsche se murió hace un montón de tiempo, ¿me entiendes? O tienes que citar a Aristóteles y Aristóteles tienes una bibliografía de 1920 o de, no sé, de cuando ella se encontró en 1800 algo y tienes que citarlo, o estás haciendo un trabajo de física y tienes que citar a Einstein, y Einstein tiene una publicación en una revista de 1935, pues tienes que citar a Einstein, no vas a citar porque no hay otro más importante que él. ¿Sí me entienden eso que les estoy diciendo? Sí, pero ¿Cómo también podemos diferenciar algo que es relevante de algo que no es relevante? Por el contenido. O sea, ya, bueno, encontraste no sé qué, dice Piaget, te metiste a ver y en realidad no dice nada. Entonces, no está bien explicado, es un resumen nada más, es una presentación de PowerPoint que hizo alguien y que copió algo de otro lugar. Entonces, más bien te vas a la fuente original. Y por el respaldo institucional que puedo presentar, que es lo último. O sea, ya encontré la fuente, veo que tiene una editorial, que esa editorial es importante, que es reconocida, veo que es una editorial universitaria, veo que es una revista científica que tiene un respaldo y de alguna forma me baso ahí, me fundamento para trabajar. Algo que también quiero comentarles que no sé si me ha pasado con ustedes, puede que no, pero de una vez se los digo. Yo sé que las normas APA te permiten hacer un montón de cosas y te permiten citar todos los tipos de documentos disponibles. De repente a veces a mí me llegan trabajos que dicen, por ejemplo, que me cites al final de la bibliografía anónimo. Yo sé que la norma APA te permite citar un documento anónimo, pero tú me estás presentando un trabajo de alguien, o sea, de un autor que no existe, o sea, que no tiene autor, que su autor es anónimo, que eso quiere decir que es anónimo. Eso no es aceptado. Me estás presentando anónimo entre paréntesis S/N, o sea, S/F, sin fecha. De nuevo, o sea, una fuente confiable como la que les estoy poniendo aquí, un libro, un artículo, algo que haya sido revisado por pares, siempre va a tener fecha. Siempre va a tener fecha. A menos de que te estés encontrando un documento apócrifo del Evangelio perdido de Jesús que lo encontraron en la montaña de la cueva.
Ya, ahí sí, te creo que es un documento anónimo que no está fechado, pero no estamos hablando de documentos apócrifos. Estamos hablando de investigaciones que se vienen haciendo desde hace tiempo. Otra cosa, yo sé que la norma APA te permite citar párrafos cuando no encuentra, cuando el documento no tiene número de página, nuevamente. ¿Qué documento no tiene número de página? Uno que no es confiable y te lo encontraste en cualquier lugar. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que nos permite hacer la norma APA de lo que es correcto hacer y presentarle a tu tutor de investigación o a tu revisor de la tesis. Recuerden que todas estas cosas y estas cosas que van aprendiendo, estas habilidades sobre investigación, les van a servir cuando ustedes trabajen su trabajo de fin de grado, su tesis de grado, como sea que le llamen. Ahora se llama trabajo de integración de saberes o lo que sea, te va a servir para hacer esto. Y eso es algo muy bueno porque ustedes no van a llegar en cero, como les pasa, por ejemplo, a los chicos de la carrera del 2009 que no han recibido investigación antes. Cuando tú estudias un posgrado, te va a servir esto para cuando te vayas a estudiar en el extranjero, que ojalá lo puedan hacer todos, y vayas y presentes un trabajo de investigación y no te permita no quedar en ridículo al lado de otros investigadores que han tenido una formación en investigación. Entonces, yo sé que las normas APA permiten hacer 1.000.000 de cosas, pero tenemos que tener sentido común. Y para mí siempre va a ser el sentido común lo más importante en tu investigación. ¿Por qué elegí esa fuente? ¿Por qué elegí la fuente anónimo? ¿Porque era el único que encontré? ¿Porque es el único que habla sobre lo que requiero? ¿O porque me dio pereza de no buscar un autor que valga la pena? Y lo van a encontrar, estoy seguro de eso. Lo van a encontrar si es que lo buscan bien. ¿Qué más? El marco teórico se nutre de conceptos como de investigaciones previas, sí. El marco teórico no solo dice conceptos, sino también dice resultados, datos como cifras, como nos presentaba Emily ahí. También es bueno poner eso en el marco teórico para fundamentar mejor nuestras propuestas. No es demasiado extenso. Bueno, utiliza buenos referentes teóricos, es justamente lo que decía hace un rato. No es demasiado extenso, es concreto, es muy puntual. Ahora, para la redacción del marco teórico, primero que hacemos, leen comprensivamente la literatura científica. Organizan las fuentes por temáticas y contribuciones de interés a la propia investigación, que fue lo que yo les pedí que hicieran en esa matriz. Redacción propia del marco referencial, o sea, su redacción respetando autorías ajenas y siguiendo normas como las normas APA. Redacción clara y simple, ¿por qué? Porque este trabajo debe ser entendible para otros y eso es algo que yo machaco muchísimo. Cualquier trabajo de investigación tiene que servir para que otro lo entienda. Yo no hago investigación para mí mismo, hago investigación para que otros la lean. Redacción impersonal, no involucramos nuestra opinión en el desarrollo de la presentación de contenidos. Eso es otra cosa, eso es otro género, se lo pueden escribir en un periódico, en un diario, en un blog, en sus redes sociales, ahí sí, pero en un trabajo académico no. Redacción inteligible, o sea, que se entienda. Dice, no es posible explicar algo a otros si previamente nosotros no los hemos entendido. O sea, ¿a qué me refiero con esto de apropiación de fuentes? O sea, que lo que yo utilice dentro de mi marco teórico de las fuentes, de los autores, yo los entienda primero y después los explique. Yo los entienda, yo no puedo explicar algo a otra persona si yo primero no lo he entendido. Y eso es algo que muchas veces a los estudiantes les pasa en investigación, en que, claro, encontraron algo, lo copiaron, lo pegaron o lo citaron textualmente, lo que sea, pero no lo entiendes. Si no lo entiendes, no lo vas a poder explicar, ni lo vas a poder relacionar con tus resultados. Otras recomendaciones que ya, esto de experiencias pasadas de otros estudiantes, no abusar de la cita textual. Yo sé que la norma APA te permite citar textualmente, sé cómo se hace, perfecto. Más de 40 palabras le pones aparte y menos de 40 palabras le pones comilla. Perfecto. Lo que estoy pidiendo es no abusar. Alguien que me diga aquí, ¿cuándo se tiene que utilizar una cita textual? Cuando quieras argumentar. ¿Cuándo? Cuando quieras argumentar alguna idea tuya. No, porque eso Porque también puedes... darle importancia y fuerza a tu idea.
pero también puedes darle fuerza a tu idea parafraseando. Mi Pero pregunta se es, trata de algún concepto, ¿un concepto de qué? no sé, un concepto que sea, digamos, una definición que sea propia, que no la podemos cambiar. Tenemos que citar textualmente lo que dice. Ya, pero está bien lo que dice Patricia. Eh, no necesariamente que se refiera a un concepto, pero cuando sea algo que no puedas cambiar, ¿sí? ¿Cuándo creen ustedes que pueden necesitar citar algo que no se pueda cambiar? Cuando quieras corroborar una información de un autor, o sea, para que la información obviamente tenga la legalidad del autor. ¿En qué casos específicos creen que necesitemos así de necesidad absoluta citar textualmente? La Constitución. No solo la Constitución, sino Algo, algo cualquier ley. secreto. Cualquier cuerpo legal tienes que citarlo tal como está. No, no puedes parafrasear ningún artículo de ningún cuerpo legal. Muy bien. ¿En qué otro caso? ¿Algún otro caso que se les ocurra? No hay más casos. Lo que confiere el Ministerio de Educación acerca de la malla curricular. Ya, eso está bien, pero el currículum del ministerio también es un documento legal. En otros casos, por ejemplo, si estamos citando una teoría o un teorema, por ejemplo, si estamos citando a Pitágoras, no sé qué, que la hipotenusa es la suma de los dos catetos al cuadrado, lo que sea, eso no lo podemos cambiar ni podemos decirlo con otras palabras. Eso es así. Cualquier otra cosa la podemos decir con nuestras propias palabras. ¿Sí? O sea, a veces abusamos de la cita textual porque nos da pereza escribir o porque tenemos muchos conflictos redactando, o sea, tenemos problemas para redactar. Y claro, nos ponemos a citar textualmente todo, y así nos ahorramos trozos de texto que escribir. Entonces, por favor, no abusemos de la cita textual. Cita textual también es algo que se ve mal desde el punto de vista académico. Cuando un investigador abusa de la cita textual, úsenla cuando creen que es ultra necesario usar, así como los puntos suspensivos. Cuando enseño redacción digo esto también, que hago una analogía ahí. Puntos suspensivos están ahí, te sirven, son una herramienta que el lenguaje te ha permitido usar. Pero si me pones un punto suspensivo cada frase, no me estás dejando en suspenso absolutamente nada y me estás diciendo que no sabes redactar. Así más o menos. Sabemos que se puede citar textualmente, pero citamos textualmente cuando se tenga que hacer. Lo demás lo escribimos nosotros y lo parafraseamos. Obviamente hacemos la mención al autor, pero lo escribimos con nuestras palabras. Porque ahí se ve lo que yo decía de la apropiación de la fuente. De que realmente has entendido lo que el autor quiso decir y por eso lo estás incluyendo en tu texto. Y obviamente todo lo que ustedes digan deberá estar fundamentado previamente. O sea, si me dicen que la educación virtual es la solución a todos los problemas de la humanidad, perfecto. ¿Quién lo dijo? ¿Y en dónde se descubrió eso? ¿Qué investigación muestra esos resultados? Sí, si dicen que el conductismo es Satanás o es el demonio, perfecto. ¿Quién lo dice y por qué lo dice? Si no, todo lo que no ustedes no lo fundamenten es su opinión. Y ya les digo, existen otros espacios donde ustedes pueden compartir su opinión, pero no en un trabajo académico. Preguntas. Si no pueden escribir, lo pueden poner en el chat. Yo lo voy leyendo y voy respondiendo. No tienen ninguna pregunta. Todo está clarísimo. Profe, lo de la matriz, bueno, eso que nos mandó de llenar de la bibliografía del Excel, ¿Ya lo tienen? ¿para cuándo debemos enviar eso? Ya, buena pregunta. Ahorita voy a explicar eso. Si no hay ninguna pregunta sobre la clase, pues me pongo a explicar lo del EVA. EVA. Aquí está, a ver. Esto es la unidad 1. Aquí está la matriz de sistematización de la bibliografía.
que es para comprobar si ustedes en realidad entendieron lo que les expliqué, dónde buscar información, qué información es relevante. Los que están haciendo el trabajo individual, al menos 8 fuentes. Los que están haciendo el trabajo grupal, al menos 12 fuentes. Tenemos 6 días todavía para entregar el martes 2 de junio hasta las 23. Ese sería el trabajo para la próxima semana. Solamente la matriz de Excel. La matriz de Excel la podemos encontrar aquí. Y lo único que tenemos que hacer es llenar eso con la información de la bibliografía que creemos que nos va a servir para nuestro trabajo. Y luego tenemos el que entregar el marco teórico. Verán, el marco teórico lo vamos a dividir en 2 partes, en 2 entregas. Una es calificada y la otra no es calificada. Como les decía, la próxima clase quisiera sentarme con ustedes y hacer ese ejercicio que hacíamos en clases, no sé si se acuerdan, de ir yo revisando individualmente o grupalmente, porque eso es lo que realmente ayuda al estudiante a recibir esa retroalimentación más personalizada, porque cuando construimos estos trabajos de investigación es importante pues ya revisar lo que cada uno ha escrito. Entonces, si es que les parece, lo podemos trabajar de esa forma. Entonces, para eso está aquí esta carpeta de Drive, en donde ustedes subirán sus trabajos y yo los iré corrigiendo y los iré revisando al momento. Y ustedes podrán tener los comentarios de ese marco teórico. Y aquí donde dice evaluación de la primera unidad, ustedes van a entregar el marco teórico, un marco teórico que tenga entre 10 y 15 páginas, que ya incluye la bibliografía y que la podemos entregar hasta el 10 de junio al mediodía. O sea, 2 semanas de aquí en adelante. No sé si tiene alguna pregunta sobre la tarea del planteamiento. Me sigue apareciendo que solo han enviado 14. Recuerden que tienen hasta hoy a las 11 de la noche para poder hacerlo. Y los plazos en las otras. El tema de la tarea de Excel es súper sencillo. O sea, simplemente es buscar la bibliografía e irla sistematizando. Eso es un instrumento que les va a servir para aquí en adelante, y eso ya lo compartí la semana pasada. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es simplemente subirlo para revisar si es que están buscando bien las fuentes y ya empezar a hacer una redacción del marco teórico. Así como me presentaron el planteamiento, vamos a ver qué tenemos con el marco teórico. La verdad, lamento mucho que no hayan avanzado con Felipe en la materia de él, pero ustedes saben que tenemos que terminar este ciclo con el proyecto terminado. Y mi trabajo, mi estilo no es dejarlo todo para el final. O sea, como que al final, la última semana, todo el mundo me presenta sus trabajos de investigación y bien, gracias. Prefiero irlo revisando poco a poco, irlo trabajando, ir corrigiendo. Este es un proyecto nuevo. Hay que leer un montón, entonces más bien ese es el trabajo que tenemos que hacer, leer un montón y de ahí pues ir escribiendo. Esta carpeta que está aquí para poder subir avances del marco teórico no tiene una indicación. O sea, no estoy pidiendo un mínimo de páginas. Ustedes me pueden entregar lo que ustedes tengan. Lo que ustedes hayan avanzado hasta la próxima semana, yo a revisar y decir esto está bien, esto corrige. Si quieren presentar algo ya más terminado, también está perfecto para yo revisar. Pero esta sería como que la oportunidad para conversar y revisar previamente antes de que hagan la evaluación. Y ustedes saben que yo en materias de investigación no tomo examen. Lo que hago es un producto entregable que es la evidencia de que has hecho la investigación. Entonces aquí tenemos el marco teórico. La siguiente unidad sería instrumentos, metodología, los instrumentos y la recolección de datos. Y en la tercera unidad ya sería el proyecto completo. Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Alguna pregunta? Profe, las 10 y 15 páginas solo es de marco teórico e incluido ahora el planteamiento del problema también. Como no he revisado el planteamiento del programa, lo pueden encontrar. Si ustedes se fijan, esto es un rango, o sea, es de 10 a 15. Que puedes hacer 9, sí, puedes hacer 16, no pasa nada. Yo les estoy dando posibilidades. No les estoy diciendo que sean 15 páginas ni que sean 10. Es lo que ustedes necesiten. Es una orientación ahí simplemente que puede ser interpretada. O sea, puedes tener más como puedes tener menos. Es una orientación. Y sí pueden incluir también el planteamiento. No hay necesidad de incluir por ahora nada más. Los objetivos también. Gracias, profe. Profe, al ir realizando el marco teórico al proceso de citar acerca de documentos,
que nos ayuden a que sea más verificable, podría ser. Nuestro proyecto deberíamos ir, digamos, ya lo citamos y deberíamos ir explicando acorde cómo va el proyecto de nosotros. Cuando citas me preguntas. Sí. Claro, o sea, una cita parafraseada es una redacción tuya en donde tú dices, según este autor, este modelo pedagógico se desarrolla de la siguiente manera. O sea, tú vas explicando lo que tú has entendido a partir de lo que has leído. Otra Claro, cosa, dime. no, y aparte de eso, o sea, y cómo nos ayuda este concepto en nuestro trabajo investigativo. Exacto, ¿en qué se relaciona? O sea, aparte que estoy poniendo, pero bueno, en el tema de los modelos pedagógicos todavía esto no vas a ver tú todavía una relación directa con tu trabajo de investigación. Ya, ya después en el análisis quizás tú vayas a relacionarlo, pero ya no hay necesidad todavía de poner relaciones directas porque simplemente estamos definiendo cuáles son los modelos pedagógicos. En la parte de la educación virtual sí podrías poner en qué se relaciona esto, porque los profesores ahora están trabajando con diferentes plataformas, recursos, modalidades y lo que sea. Entonces ahí tendrías que fijarte más bien en qué es lo que se recomienda desde el punto de vista de la educación virtual, de qué tipo de recursos se deben trabajar o cómo es la metodología de trabajo en la educación virtual. Ya, gracias. Algo más que quería decirles que vi en el trabajo de Emily, que les recomiendo también, o más bien dicho, no les recomiendo. No les recomiendo utilizar la forma de citación de APA de Word. Sí, o sea, como que poner en citas de tipo APA. Porque el Word no piensa. El Word es una máquina y no funciona. A veces no funciona bien y te toca corregir todo. Entonces, no les recomiendo utilizar la herramienta de Word de las normas APA porque te va a hacer un doble trabajo. O sea, igual tendrás que revisar, si es que lo hizo mal, tendrás que corregirlo. Yo les recomiendo hacerlo manual, así también aprenden ustedes a citar con formato APA. Si ustedes lo quieren usar, no hay lío, pero te va a tomar más tiempo corregir. Dayeli ya empezó la clase, sí te puede retirar, pero le reitero lo de Byron. O sea, Byron envía ese oficio donde fundamentes que tus compañeros tienen clases y que se les cruza, porque eso es algo rarísimo. Entonces, sí te puedes retirar si ya tienes la clase ahora. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Me ibas a decir algo? No, solo le estaba diciendo gracias. Ya, ok, que te vaya bien, suerte en la clase. Igual ya mismo terminamos. No sé, ¿alguien más si tiene alguna otra pregunta? ¿Está claro lo que tienen que entregar? Profe, entonces sería para la próxima semana avances del marco teórico y lo que es El Excel. el Excel. Sí, o sea, que es lo mismo en realidad, tanto el Excel o sea, el Excel es para sacar el marco teórico y lo otro ya es la redacción. Sí, eso sería para la otra semana. Revisen bien la fecha. Está pedido para el martes, para yo poder revisar para que no me pase lo de hoy, que todavía me quedan 12 personas por entregar el trabajo y no puedo revisarlos a todos. Entonces, por eso lo he pedido para el martes. De todas maneras, o sea, es algo que vamos avanzando. Como les digo, no quiero dejarles todo para el último y después que se les cruce con todo. Y eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Hay algo que no les parezca? ¿Algo que esté mal? O sea, ¿les parece trabajar la próxima semana como les estoy proponiendo o no? Ustedes díganme. Licencia está bien. Está bien, profe. Ya les digo, tenemos que ver cómo nos adaptamos. Ya se ha hecho oscuro y casi no se me ve. Tenemos que adaptarnos a ver cómo hacemos esto, pero veamos cómo nos va la otra semana. Yo voy a ver si les pongo en el grupo de WhatsApp, los divido en unos 4 grupos para que no todo el mundo entre al mismo tiempo y ir revisando poco a poco, o sea, como que por lapsos de media hora. Y si es que, por ejemplo, como yo no tengo en la mente lo de los grupos, digamos que Magnelli, ¿qué apellido eres? Espérame para salir de aquí. Digamos que Anaí Castillo trabaja con Cisne Gaona.
Entonces yo pongo, pues, Anaí Castillo, le toca a las 4 de la tarde. Y pues Cisne Gaona se une también a esa hora porque son del grupo, ¿me entiendes? Profe, y para los que vamos a trabajar la investigación individual, ¿usted va a dar horas específicas o también va a hacerlos por grupos? Verán, o sea, como no, o sea, va a ser un despelote si lo hacemos a horas específicas, vamos a ir por grupos. O sea, voy a dividir a todo el curso en unos 5 grupos y voy a decir, digamos, desde Castillo hasta Pintado, hasta Jiménez, trabajamos de 3 a 3 y media de la tarde. Entonces ahí revisamos de Castillo, para que sean grupos más pequeñitos y no tenga todo el curso, ni todo el curso esté conectado al mismo tiempo, y si tienen que hacer alguna otra cosa, pues lo hacemos. Entonces los voy a dividir de esa forma, incluyendo a los que hacen de manera individual. Ya les digo, yo no me sé los grupos de memoria, así que ustedes ya saben, si le puse a su compañero de grupo a tal hora, pues todo el grupo se reúne a esa hora, y ya cuando te toca a ti ya no te unes porque ya recibiste tu retroalimentación. Listo, gracias, profe. Porque si es que les pongo, por ejemplo, a toditos cada 15 minutos, pues sería más complicado que estén entrando, saliendo y así. Y eso. Entonces los dividiré en unos 5 grupos, como ustedes son 26, creo. 25, pues sería 5 en periodos de 5. Entonces sí, trabajamos en grupos más pequeños y vamos corrigiendo. ¿Algo más, chicos? ¿Está claro lo del trabajo para la otra semana? Sí, profe. Byron, no te me olvides, por favor, del oficio, independientemente de haya o no haya la reunión. Envíale el oficio a Diana, me pones con copia a mí, y así nos salvamos tú y yo. O sea, me refiero todos y yo, porque ya les digo, después Diana va a preguntar, ¿y por qué no asistieron a la clase del profesor? ¿Y por qué no sé qué? Es mejor siempre tener un fundamento y un respaldo. Yo no tengo un problema en mover la clase y en adaptarme a sus horarios, pero esto es algo muy raro y tenemos que dejarlo por escrito. Entonces, si no hay Sí, ninguna profe. No se ninguna otra preocupe, ya lo. pregunta, nos vemos el próximo miércoles. Les voy a pasar por el WhatsApp lo de los grupos para ir revisando, pero para eso ya todos tienen que haber subido el trabajo.